Historias policiales. Hola y bienvenidos a Rosy Investiga. Soy Rosy, y en esta serie vamos a sumergirnos en el lado más oscuro de la naturaleza humana. Prepárense para conocer la historia de cómo la maldad puede esconderse detrás de la fachada más normal. Hoy, empezamos una serie escalofriante, El asesino del lado. ¿Qué pasa cuando la sonrisa del vecino oculta a un depredador? En este episodio, desenterraremos el caso real de un criminal que vivía en la comunidad, pasaba desapercibido y era, para todos, simplemente un buen tipo. Pero bajo la superficie, acechaba un sanguinario. Ponte tus audífonos, ajusta el volumen, porque la investigación comienza ahora. Copyright. Todo el material presentado en este podcast es propiedad de Rosy Investiga. Copyright 2025. Todos los derechos reservados. 1980 a 1982. Arlen Smith se convirtió en el jefe de Lanver en 1980, cuando Lamont John lo ascendió de detective a teniente de patrulla. Smith dijo más tarde que Lanver fue el oficial más inteligente que jamás había supervisado. Lanver también era un personaje. Smith tenía una teoría al respecto: el humor canaliza el estrés. Y como el trabajo policial a veces es brutalmente estresante, el humor policial a veces es cruel o macabro. Smith solía empezar su tercer turno con Lanver en un restaurante Denny's en West Kellogg. Lanver lo llamaba Smithy. Una noche, en Denny's no había nadie más que una pareja con un bebé que lloraba. Cuando los policías se marcharon y pasaron junto al niño ruidoso, Lanver bromeó con Smith: «No hacen eso después de meterles la cabeza bajo el agua un rato». Lanver salió, seguido de Smith. Afuera, Smith confrontó a Lanver. «¿Y si esa familia te hubiera oído?» «Soy tu teniente». ¿Qué se suponía que debía decirles si se enojaban? Lanver sonrió y caminó hacia su coche. Smith concluyó, tras una larga carrera, que los policías, incluso los amables, usan ese humor para desahogarse, sobre todo después de presenciar crueldad en las escenas del crimen. Lanver había visto su parte. Smith consideraba el humor policial como una terapia. «Quiero que mis detectives estén sueltos», diría Smith más tarde. «Quiero que hagan chistes y que se vayan a casa por la noche y duerman profundamente, si alguna vez tienen que recorrer la escena de un crimen». ¿Por qué? Porque cuando uno no se emociona, cuando duerme bien, es cuando mejor trabaja. Kenny Lanver era ese tipo de policía. El problema con esa conclusión sobre Lanver era que no era cierta. Otras personas que lo conocían decían que Lanver usaba chistes y bromas para ocultar una sensibilidad frágil. Irene Lanver, por ejemplo, estaba segura de que la supuesta frialdad y desapego de su hijo era una actuación. Había notado que, de niño, parecía herirse fácilmente cuando los adolescentes en las reuniones familiares dejaban a los niños pequeños como el fuera de juego. Cuando él mismo llegó a la adolescencia, incluía a los niños más pequeños en todo. Su apego a los niños, especialmente a los niños víctimas o con discapacidad, continuó después de convertirse en policía. Se ofreció como voluntario para ayudar a las Olimpiadas Especiales, una organización benéfica a la que serviría durante toda su carrera. Una noche, cuando Lanver era agente de patrulla, Irene lo vio sentado en un silencio inusual a la mesa, sin poder comer. Le costó un rato desahogarse, pero finalmente le contó por qué. Más temprano ese mismo día, mientras estaba sentado en su coche patrulla, escuchó un grito distante. Condujo 2 cuadras y encontró la causa. Un niño de 8 años que caminaba a casa con su hermana de 5 años había desviado la mirada un instante al cruzar la calle de la mano. Un camión de basura había retrocedido, aplastando a la niña. Lanver llamó a los paramédicos por la radio de su coche y empezó a gritar la ubicación. Smith, aparcado a varias manzanas de distancia, al oír la angustia de Lanver, pensó por un momento que el propio Lanver había atropellado al niño. Lanver condujo al niño hasta su coche patrulla e hizo lo único que se le ocurrió para ayudarlo. Le mintió. «Harán todo lo que puedan por ella», dijo. Más tarde, en la casa de su madre, se quedó en estado de shock. Ahora, después de pasar las noches trabajando, a veces bebía para olvidar. Y con esto cerramos el escalofriante capítulo de El asesino del lado. Gracias por investigar conmigo. Si te atreves a seguir el rastro, no te pierdas el próximo episodio, donde revelaremos la doble vida del asesino y los errores de la policía que permitieron que siguiera operando. Suscríbete a Rosy Investiga en tu plataforma favorita para que no te pierdas ni un solo detalle de este caso. Nos vemos en el próximo episodio.